¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Chuy. Hay que ser responsables y creativos. En Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Bienvenidos a un dicho y un versículo de la Biblia. Qué bonito es lo bonito, claro, cuando se junta el amor, la alegría, las ganas de vivir, la responsabilidad, la creatividad. Con los pies en la tierra es el dicho que vamos a reflexionar hoy. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, decía también otro dicho popular. Y un ojo al gato y otro al garabato. O sea que hay que ser realistas. Muchas personas son muy hiperoptimistas y dicen que todo está bien, pero no, también hay cosas que no están tan bien, que hay que mejorar, claro. Obviamente que el pesimista de repente puede ver todo mal y quejarse de todo, pero pues no todo está mal. Algo está bueno, no partimos de cero, nunca se parte de cero en ningún lado, ni en la política, ni en la iglesia, ni en la casa, ni en la calle, ni en el barrio. Aquí el asunto es qué tan realistas somos, qué tan capaces somos de regalarnos a nosotros y a los demás una visión realista, pero aquí el asunto también es qué tan responsables, corresponsables somos, que, como dice el Papa Francisco, qué tanto la gracia de Dios te desborda a ti, qué tan generoso eres con la vida y en ese sentido qué tan responsable y creativo. No es fácil ser optimistas, realistas y resilientes, responsables, creativos. No es fácil. Depende cómo te hayan educado. Depende cómo hayas aprendido, ¿no? O depende qué tanto te involucras, porque a veces la vida nos lleva a dos o a muchos caminos, ¿no? Pero uno de ellos puede ser la pereza o la desidia o el cansancio. De repente puedes decir, pues yo ya no, estoy a punto de tirar la toalla y ahí nos vemos, o ahí se ven, como dicen otros, ¿no? Pero no, en la vida pues tenemos que ser responsables, corresponsables, y luego en ese desborde de amor, de alegría, de generosidad, en la forma de vivir de cada uno, pues tenemos que involucrarnos en el sufrimiento de los demás para ayudarlos. Hay mucha gente que sufre, hay muchos que necesitan ser escuchados, atendidos. Hay muchas situaciones personales, familiares, sociales, políticas, religiosas, empresariales, sindicales, muchas cosas que requieren no indiferencia, eso es lo que mata o lo que hace más daño a los demás. Requiere responsabilidad y corresponsabilidad. A nivel personal, pues tú tienes que ser responsable de lo tuyo, de lo social, de lo político, lo económico, lo empresarial y todos los demás detalles en los que están involucrados los demás, y también tú, tenemos que ser corresponsables. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces y lo dice de una manera y de otra, que vamos en la misma barca, entonces tenemos que ser corresponsables, remando juntos y dejando huella. La responsabilidad creativa requiere no solamente decir ya hice lo que tenía que hacer. Aparte de la responsabilidad creativa de hacer con generosidad y abriendo un abanico de posibilidades y hacer más de lo que la vida te pide. Entonces también hay que ser generosos y alegres, porque luego si vas a hacer las cosas, mi abuelo decía, si vas a hacer las cosas arrastras, o el Papa Francisco dice con tu carota casi colgando hasta el suelo, mejor no lo hagas, déjalo, yo lo hago, decía mi abuelito. Para traer gente arrastras, mejor lo hago yo solo, yo hago lo mío y hasta lo tuyo, pero ahora, si lo vas a hacer, hazlo con amor, alegría, generosidad, creatividad. La responsabilidad creativa requiere entonces generosidad y alegría. Vivimos en un mundo donde después de la pandemia, pues el síndrome postraumático está llevando a muchas personas por la sensibilidad que tiene, el enojo, el miedo, la rabia de que muchas cosas no salieron como las habíamos planeado. Acumulamos tensión y de repente pues descargamos esa tensión contra los demás, y los demás no tienen la culpa de que nosotros no sepamos manejar nuestros sentimientos y emociones. Se requiere más bien gente responsable, creativa, que asuma su papel en el que está y que luego se le regale a los demás una presencia donde, pues, haciendo lo que se puede, también hay que aceptar los límites, ¿no? La responsabilidad creativa también
no acepta más de lo que puede hacer. Una persona que sabe medir cuáles son sus fuerzas, sus debilidades, sus talentos, sus carencias, sabe decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Si no sabes decir sí, por ejemplo, la gente que es muy buena, pero luego después, pues hay gente que es mala y se aprovecha de ti, y si no sabes decir no, pues se van a cargar sobre ti y al final pues te cansas y terminas diciendo que ya estás harta, que ya estás harto, que se les acabó su tontito y ahora sí, doña buena se convirtió en mala y hasta te van a decir y te van a hacer sentir culpable. Ay, qué mala eres, qué malo eres. Entonces hay que enseñar también a los demás a asumir sus responsabilidades. La educación de los niños, de los hijos, de los adolescentes y la educación en la iglesia, en los sindicatos, significa, y en la política y en la empresa y en todos los lugares, significa que tenemos que aprender a educarnos en la responsabilidad y a ser creativos en la responsabilidad, haciendo lo que te toca y luego colaborando. Esta parte de la colaboración, el Papa Francisco cuando habla del desborde generoso de las vidas de las personas, habla del que pues voltea a ver en qué te puedo ayudar, no podemos ser indiferentes, y más en un mundo donde la misma ONU está invitando a que seamos, por ejemplo, en el asunto de la contaminación, del calentamiento global, de la pobreza, de las sequías, de las inundaciones, de la crisis económica, no podemos ser indiferentes frente a los demás. Y no lo está diciendo el Papa Francisco, lo está diciendo la ONU, también lo dice el Papa, ¿no? Que tiene una misión espiritual en el mundo. Entonces, todos juntos con responsabilidad creativa en la casa, o sea, no puedes dejar tirado un papel o esto, aquello, lo otro, porque a ti se te ocurrió, porque otro va a tirar también su papel y otro va a tirar sus cosas, y entonces la casa se convierte en un basurero. Entonces cada uno mejor tiene que procurar no dejar basura. Hay una regla de oro que dice que el lugar que uses lo tienes que dejar mejor de como lo encontraste, ¿no? Es básico, son reglas de oro que nos enseñan tanto en los dichos populares como en la educación, en la escuela o el sentido común. Con los pies en la tierra significa también entonces que los optimistas también saben medir sus fuerzas, saben decir sí a lo que es sí, no a lo que es no, y ahí donde se puede, pues se puede, donde no se puede, no se puede. Como decíamos en otra ocasión, hay problemas que se resuelven ahorita, otros que se requiere un proceso, hay problemas que son más grandes, que requiere pues soluciones más grandes, o problemas graves que requieren una solución inmediata, no sé, pero cada uno tiene que saber identificar en dónde se encuentra, su entorno bien analizado, y el diagnóstico que hacen los psicólogos, los médicos o los sociólogos o los que estudian psicología social y nos dan frente a un diagnóstico después una propuesta de solución, y después cada uno tiene que ir con los pies en la tierra, manos a la obra, porque si no, pues de quejas y de propuestas y de ideas el mundo está lleno. De lengua me como un taco, dice por ahí un dicho, ¿no? O hasta dos, hasta una orden de tacos, ¿no? Entonces, y las palabras se las lleva el viento, dice. Entonces, aquí el asunto es qué cosas concretas estamos haciendo cada uno en la parte que te toca, ¿no? En la parte de tu vida personal, pues de eso tú eres responsable. De tu familia, pues somos corresponsables. Del barrio, de la calle donde pasamos todos los días, pues como vecinos nos tenemos que ayudar, solidarizar con el que sufre, el enfermo, el compañero de trabajo, en la iglesia, porque estamos en el mismo mundo, no sé. El egoísta nada más piensa en sí mismo, el narcisista solo piensa en sí mismo, cree que el mundo gira solo alrededor de él, pero cuidado, el egoísta y el narcisista que usa a los demás, después, pues, entre más alta es en tu soberbia, más alto te subes, más dura es la caída, ¿no? Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con los pies en la tierra, cada uno haciendo la parte que le toca. Pues ya estamos en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida. Acuérdate que aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante, y hay cosas que ya sabes que son de sentido común, nada más es bueno de vez en cuando que alguien nos lo recuerde o entre amigos, ¿no? Platicar y compartir y decir
Y al escuchar, pues te acuerdas de a dónde ibas, ¿no? Porque luego se nos olvida, somos como de memoria corta y se nos olvidan hasta nuestras responsabilidades. Es bueno que a veces nos lo digan en casa, ya me dijiste, ya me lo dijiste 3 veces, sí, pero se te olvida. Entonces, que no los engañen, dice Jesucristo. Estamos en la sección de un versículo de la Biblia. Estén atentos porque vendrán muchos usurpando mi nombre. Mateo 24, verso 5. Y estamos hablando del Hijo de Dios, del Mesías, del Salvador, que de repente por ahí alguien se puede creer más que Dios, más que tú, más que los demás, y pues nada más somos hermanos, somos compañeros de camino. Y claro, yo entiendo que a veces por la necesidad de protección de muchos que se sienten frágiles, débiles, pues buscan ayuda en un talismán, en la panza de Buda, o en un líder político, o en un líder religioso, o en un líder sindical, o en papá, o en mamá, o en el esposo, la esposa, o el brujo, el curandero, el espiritista. A ver, momento, para tu carro. Jesucristo dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, yo les daré alivio y descanso. El Evangelio de San Mateo nos invita a recordar estas palabras de Jesús. Pero también Jesús nos advierte en Mateo 24, verso 5, que estemos atentos porque muchos que querrán, al usurpar el nombre de Jesús o el nombre de Dios, querrán ocupar lugares que no les corresponden. Si tenemos que ser responsables y creativos y dinámicos, asumiendo el papel que a cada uno le toca y aceptando lo que no puede hacer, entonces ten cuidado también tú a la hora de pedirle a alguien o de crear expectativas, porque si tú le haces creer a uno que es tu Salvador, pues no te la vas a acabar. Después no te lo vas a quitar de encima, se va a creer más que tú. Claro que también el irresponsable, el inmaduro, el que pues quiere que todo se lo den a la mano, pues si hipotecas tu libertad y tu responsabilidad y tu creatividad, otro lo va a agarrar, nada más que te va a llevar a donde tú no quieres. Y va a tomar decisiones por ti, te puede llevar a... Pues así es como han aparecido en lo político, tiranos. En lo religioso, líderes falsos. Líderes religiosos falsos. En la familia, en la empresa, en todas partes se cuecen habas, dice otro dicho popular. Entonces, por eso la advertencia de Jesús de estén atentos, vigilantes, orantes y atentos en este aspecto de que nadie venga a usurpar el nombre de Dios. Porque, por ejemplo, en la expectativa del niño que a su papá lo idealiza a tal grado que pues se olvida de Dios y para él su Dios es su padre, pero luego conforme pasan los años, pues ya ves, tu papá se equivoca, o tu mamá, o el cura, o el presidente de la república, o el líder sindical, y pasas de la infancia ingenua a una rebeldía de la adolescencia, por ejemplo, donde qué bueno que los adolescentes reclaman, piden, gritan, nada más que ahora sí que tu rebeldía sea con causa, ¿no? Y la humanidad cuando en su adolescencia, o las sociedades cuando en su adolescencia tienen que reclamar ciertas cosas, nada más tienes que checar cuáles son tus reclamos, ¿no? Y a quién le reclamas. Y de quién te sientes decepcionado. Y si tu decepción te lleva de veras a asumir la responsabilidad de una madurez personal, familiar, religiosa, política, social. Porque luego es muy fácil gritar y romper cosas y culpar a los demás y no asumes tu responsabilidad. No, si dejaste de ser niño y ya ciertas cosas no te gustan en la sociedad, en la iglesia, en el mundo religioso, en el mundo político, etcétera, etcétera, pues te quiero ver. Es como aquel joven que se quejó con su mamá y se levanta tarde, con hambre y enojado. Jefa, no hay nada en el refri. ¿Cómo no, mijo? Ahí hay sopita. Pero yo no quiero eso, quiero una pizza, invite la pizza, jefa. Porque no le dice mamá, le dice jefa. Mi hijo, pues si no te gusta la sopa, pizza no hay porque a mí no me alcanza mi dinerito y a ti te llega también tu dinero y te la pasas todo el día ahí sentado sin hacer nada y dices que eres joven construyendo el futuro. Tienes 35 años y no has hecho nada con tu vida. Entonces, si quieres que el refri tenga, pues póngale también usted. Que sea de veras cierto eso de construir el futuro, digo, por un programa que tiene el gobierno federal o por muchos apoyos que se dan en Estados Unidos a los jóvenes. Por ejemplo, los
El seguro por el desempleo en Estados Unidos dura 6 meses, pero mientras pues hay que ir a buscar trabajo. El gobierno te da un seguro para si alguien lo despidieron, pero tienes que ir a buscar trabajo. 6 meses después ya, si tú viviste de 6 meses del apoyo gubernamental, pues ya no te va a llegar porque pues no buscaste trabajo. Entonces la responsabilidad es muy importante, la corresponsabilidad también en el caso de apoyar a otros. Obviamente los gobiernos, las instituciones, las ONGs, las iglesias, papá, mamá te puede ayudar, pero no puede sustituirte. La subsidiariedad en el pensamiento social cristiano nos dice que de repente hasta uno mismo va a necesitar ayuda. Entonces necesitamos que alguien nos subsidie de alguna manera, pero que te potencialice de tal manera que tú después con tu propio vuelo seas responsable de tu vida, de tu creatividad, de tu crecimiento, de tu desarrollo y después tú mismo ayudes a otros. En Alcohólicos Anónimos existe este pensamiento cristiano o este pensamiento religioso espiritual que Jesús nos propone, que tenemos que ser servidores. Ya recibiste, ahora dice San Pablo, con el don recibido pónganse al servicio de los demás. Entonces tú recibiste una dádiva, hay que regresar esa dádiva. Jesús dice, gratis han recibido este talento, pues gratis entréguenlo, ¿no? Entonces la vida requiere de generosidad, de desborde. De repente el egoísmo, el individualismo, el narcisismo, el creerte más de lo que eres o dejar que otros se crean más porque tú no quieres asumir tus responsabilidades, pues te metes en camisa de 11 varas y no te la vas a acabar. Cuando te quieras quitar de encima a un líder político, religioso, de una secta o a tu propio mal padre, mala madre, mal hijo, mal hermano, mal esposo, mala esposa, porque tú dejaste que el otro decidiera por ti y no hubo un proyecto de vida juntos, en la familia, en la iglesia, en la política, en la sociedad, pues para quitarte de encima un tirano, pues pasan años. Es mejor ser responsables y corresponsables, llegar a acuerdos. Todos en la sociedad, pues todos los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos, por eso están los congresos, ¿no? La división de poderes, las democracias modernas así funcionan. Pero ya cuando uno va asumiendo el papel de dueño de todo, eso es peligroso. Cuando un líder religioso se vuelve tirano, entonces en las sectas o los religiosos que actúan sectariamente, donde el otro no tiene que pensar yo decido por ti, ya es peligroso. No, Cristo nos hace libres. La verdadera libertad religiosa implica que tenemos que ser creativos, responsables. Obviamente eso implica pues más sacrificios, hay que pensar más, hay que sentarse a platicar, dialogar más, en algún momento debatir sin ofender. Ya cuando empiezan las ofensas es que nos decía un profesor de filosofía, que el que agrede es que no tiene argumentos, pues ya perdió sus argumentos. El que agrede, ofende y difama es que ya no tiene más argumentos para decir lo que quiere decir. Entonces, convénceme, pero con palabras, como decía Francisco de Asís, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio yo lleve amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, porque es amando como tú nos amas, perdonando como tú nos perdonas. Entonces, aquí el asunto es que tenemos que llegar en un mundo ya tan globalizado a procurar en un acuerdo mundial la paz, la educación creativa, responsable. En el Pacto Global por la Educación, el Papa Francisco nos está invitando a que eduquemos a los niños en la responsabilidad, en la creatividad, que no les demos las cosas hechas, las cosas masticadas, ¿no? Que les abramos el horizonte, que no caigamos en las trampas de las ideologías reduccionistas. Porque todas las ideologías tienen sus riesgos y sus peligros, de derecha, izquierda, de arriba, de abajo. Aquí el asunto es que el mundo tiene que entrar en una etapa de concordia, de paz, pero eso implica creatividad responsable o responsabilidad creativa. Implica dedicar tiempo, vida, pan, energía, donde nos desbordemos en amor, en presencia. Ya la de indiferencia, pues eso implica que no eres responsable y que el egoísta quiere todo a la mano, peladito y a la boca. Pues no, la naranja ahí está, decía mi abuelo, nada más que hay que pelar, luego repartir los gajos. Y la vida se reparte en gajos para los demás, como otros lo han hecho contigo. Vamos a una pausa entonces. Tenemos que procurar en esa necesidad de dar protección y recibir protección, ser responsables. No dejar que otros decidan por ti. La responsabilidad requiere
responder correctamente en lo que nos toca y ayudar a otros en lo que les toca. Vamos a la pausa y luego regresamos. Estamos ya en el tercer bloque de cosas de la vida que nos ayudan a reflexionar. Existen, como decíamos al inicio, gente que es muy optimista o hiperoptimista, pero hay que ser optimistas realistas. Hay unos que son idealistas o ilusos, que viven fuera de la realidad, pero pues cuidado con los charlatanes porque nos pueden llevar a donde. Y tú que estás esperando algo, que alguien venga a salvarte, pues terminarás en otro lugar equivocado. Los charlatanes y los santos son dos personas diferentes. Los charlatanes pues solamente hablan, los santos son gente con los pies en la tierra. ¿Tú qué tipo de persona eres? ¿Cómo te educaron y cómo aprendiste? Hoy más que nunca en esta realidad virtual, en el avatar del metaverso de Facebook y de la realidad virtual o compuesta o mixta, donde muchos huyen. Yo no digo que no usemos la tecnología, pero es solo un instrumento. Lo que vale es tener los pies bien puestos en la tierra. Puedes usar todos los instrumentos que tú quieras, pero aquí el asunto es que el centro es la persona. Dios, la persona, la sociedad, la familia. Y si ya lo que usas te despersonifica, te lastima, pues bueno, pues ahí ya andamos mal, ¿no? Un optimismo realista y los pies en la tierra, sin ser idealistas ilusos, sino gente en la realidad, creativos, santos. El Papa Francisco cuando habla de la santidad, no es que los santos están en el cielo, no, los santos son gente con los pies en la tierra que responden a su entorno. Y responden, claro, aquí ya el santo, su horizonte es Dios, su perspectiva es Dios. Y si su horizonte y su meta es Dios, entonces todo lo que hace lo hace en el nombre de Dios. Ahora, ¿qué Dios? Pues el Dios de la Biblia. Porque a lo largo de la historia de la humanidad cada uno ha buscado a Dios a su manera y está bien, o sea, esa parte es buena. Son las semillas del reino de Dios en el corazón de todas las personas y todas las culturas. Pero, la humanidad tiene que ir caminando y en Cristo Jesús se encuentra el punto donde la expectativa que todo ser humano tiene, la necesidad de protección, la necesidad de ayuda, la va a encontrar en Jesús. Pero Jesús nos va a dar de rebote una invitación, una respuesta, donde te tienes que involucrar en tu propia salvación. San Agustín decía que quien te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Entonces, esa actitud religiosa infantil donde sí busco a Dios, porque algunos no lo buscan, busco la protección de Dios, pero espero que Él me resuelva mis problemas, pues no. Él no va a venir a lavar tu ropa. Entonces, ¿para qué le rezo a Dios? Dirá alguno. Bueno, para que Dios te dé fuerza para lavar tu ropa y hasta ganas de ayudar a los demás vas a tener después de resolver tus propios problemas. Con la ayuda de Dios, claro. Sin perder el horizonte. ¿Para qué sirve el asunto espiritual, el asunto de la trascendencia? Pues para que lo cotidiano, la realidad que a veces es muy dura y muy lenta, muy cruel a veces, porque los seres humanos tendemos a lo cruel, no te frustre, no te enoje y levantas la mirada y entonces un ojo al gato y otro al garabato, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero sí con los pies en la tierra. El santo entonces es una persona concreta que resuelve en situaciones y momentos concretos en su entorno desde Dios, pero esa es la diferencia, porque otros lo hacen sin Dios y pues tienen ese límite. El santo, tú puedes ser santo, estás llamado a ser santo, dice Jesús. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. San Pablo lo dice de otra manera, desde la perspectiva de la filosofía griega. Aspiren a los dones más excelentes, aspiren a la virtud. Entonces, el santo con los pies en la tierra se regala a sí mismo y a los demás una respuesta a un problema, una situación. Es más, aunque no haya problemas, se regala una visión diferente. Como dice el Salmo 8, por ejemplo, Señor, dueño nuestro,
Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Qué maravilloso. Otro le puede ganar la soberbia y decir, wow, yo lo hice todo esto, ¿no? Entonces, el ser religioso te ayuda a ver las cosas desde otra manera. También hay otro dicho popular que dice, todo depende con el cristal con el que mires, ¿no? Entonces, nos tenemos que regalar a nosotros. Por ahí un filósofo decía, un teólogo, que este siglo XXI, si no es religioso, no va a ser, o sea, se va a volver todo esto una locura. De hecho, en algunos lugares y situaciones y sociedades, la droga, el alcohol, el suicidio está siendo ya una realidad, que está llevando a algunos en la sobredosis pues a morir, y en el suicidio pues a huir de la realidad, que les parece cruel y dura, pero pues depende con el cristal con el que mires, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de la fe, ahí donde hay un problema, nosotros vemos una oportunidad, como luego se dice, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, sacamos lo mejor de nosotros, abrimos en el desborde generoso de lo que Dios nos ha dado y aportamos lo que tenemos, como en la multiplicación de los panes. Jesús, cuando les da de comer a la gente, pero primero pide cuántos panes traes, para que a partir de ahí, o sea, a partir de nuestra realidad humana, pues nos pongamos en movimiento y Dios actúa. Y aquello que no podemos, pues Dios lo pone. Dejar a Dios ser Dios también es muy importante, pero hay que ser humanos, buenos humanos, y ayudar a los demás ahí donde no pueden ellos, entonces sustituirlos por el momento, no va a estar ahí. A un niño hay que prepararlo para volar, ¿no? Como al aguilucho, la mamá águila y el papá águila lo preparan para volar, y cuando ya está grandecito hasta lo ponen en el borde del nido y lo empujan y órale. O como dice otro dicho o canción, no sé cómo te lo sepas tú, pajaritos a volar cuando acaban de nacer, su colita a remover, chur, 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 y vámonos, ya tienes 35 años, mijo, y si quieres que haya algo en el refri, usted póngale. En otros tiempos, en la Edad Media, al llegar a los 35, 40 ya eran ancianos. Entonces hoy la sociedad moderna está muy cómoda y es una trampa la comodidad, dicen los psicólogos y terapeutas y los santos. No es que acurrucarse por ahí en un rinconcito para estar cómodo un ratito mientras descansas, porque pues todo el día fue un trabajo tremendo. No, eso sí, hay que estar seguros, protegidos en casa, porque hay ladrones, etcétera, etcétera. Pero no, esa comodidad tramposa de la mente, del corazón, que te lleva, dice el Papa, a la desidia, a la tibieza, la hipocresía en otros casos, o te lleva a la pereza o la asedia espiritual, y las cosas de Dios las dejas al último, y también necesitamos llenarnos de Dios. Digo, para darle respuesta a los problemas concretos de esta vida, y luego cuando los problemas o la realidad te sature o la abundancia te pues engolosine, pues levantas la mirada y hay algo más allá de tu dolor, de tu tristeza o de tu goce, tu disfrute, para que no pidas otra dosis de droga, o para que ni pidas droga, pues. Porque una pide dos, ¿no? Dos pide cuatro, 8, 16, brinca la tablita y pues murió de sobredosis o de cirrosis. No, ese huequito que te queda ahí cuando vas a una fiesta y dices, ay, como que me quedó un huequito en la panza, quiero otro pedacito de pastel, ese déjaselo al que no comió. Hay pobres que no han comido la bendición del banquete de la vida. Reparte a los pobres lo que tú tienes. Y luego ayuda a los pobres a que ellos también repartan, porque no hay pobre tan pobre que no tenga algo que dar, ni rico tan rico que no tenga necesidad. Entonces todos nos necesitamos, si no es una cosa es otra. Ese huequito que tienes lo va a llenar solo Dios, no lo va a llenar otro pedazo de pastel. Ese pedazo de pastel dale movimiento y a tu vida y a tus talentos. Y entonces cuando tú entregues hasta tu vida por los demás, como los santos, como Cristo en la cruz, tu vida va a tener satisfacción, sentido, dicha, felicidad, plenitud. Va a haber desborde, generosidad y alegría, si no va a haber frustración, enojo, aunque estés lleno de cosas. Y luego si vas a morir así o te suicidas así, pues la otra dimensión va a ser tormento eterno. No, también existe la dimensión espiritual, donde después de la lucha y el esfuerzo de esta vida, también hay recompensa para los justos, para los santos. Vamos a una pausa y luego regresamos.
Qué alegría estar con ustedes en Reflexiones para la Vida, su servidor y amigo Padre Chuy, atrás de cámara Esteban, el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec y en Guadalupe Tu Radio, que se unen también a este programa de Reflexiones para la Vida. Gracias a usted y todos los que nos escuchan y nos siguen, su servidor y amigo Padre Chuy, sigan echándole ganas porque la vida así debe de ser, y tengan cuidado de los que te ponen trampas en el camino o se creen más de lo que son o te ofrecen más de lo que pueden dar, y tú ten cuidado de no hipotecar tu responsabilidad. Hasta la próxima, sean felices si se puede con la ayuda de Dios.